Era el 6 de enero de 1999, cuando el barco remolcador Elk se encontraba navegando por el paso de Dąbia, en el río Vístula, ubicado en Cracovia, Polonia. Todo marchaba bien, hasta que el capitán sintió un fuerte tirón. Acto seguido, las hélices del barco dejaron de funcionar. El hombre no se preocupó demasiado. Pensó que algún objeto había quedado atrapado en el tornillo de la embarcación. Ocurría a menudo. Llevó el barco hasta el sitio de amarre y se paró en la escalera de Dąbia, junto a otro marinero. Se dispuso a sacar el objeto de la hélice. Rápidamente notaron que se trataba de una pieza de tela gruesa o de cuero, junto a un saco. Nuevamente la situación parecía estar bajo control. La gente tiraba su basura en el río a menudo. Sin embargo, cuando estuvieron de frente al objeto, quedaron completamente paralizados. La prenda tenía un olor nauseabundo y era de un color pálido. Estaba hecha nada más ni nada menos que de piel humana. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Katarzyna Sowada, también apodada Kasia, llegó al mundo el 1 de junio de 1975 en Cracovia, Polonia. Fue la única hija de sus padres, que desde el primer momento intentaron brindarle las mejores condiciones de vida posibles. Desde muy pequeña se mostró como una niña introvertida y reservada. La única persona con la que podía sacar a relucir su lado más alegre era su padre, cuyo nombre no trascendió. Le encantaba pasar tiempo con él y hacer todo tipo de actividades, sobre todo las que implicaban explorar Cracovia, la ciudad que supo ser la capital del país. Era ya en ese entonces uno de los centros económicos, científicos, culturales y artísticos de la región. Miles de turistas llegaban cada año para visitarla, ignorando que ésta se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más terroríficos de la historia de Polonia. En enero de 1996, cuando Katarzyna tenía pocos meses para cumplir 20 años, su padre le propuso un plan. Irían de excursión por una zona verde, algo que solían hacer a menudo. Ella aceptó feliz de poder pasar tiempo con él. Pero la salida terminó en tragedia, cuando durante la caminata el hombre se resbaló y cayó. Como resultado del accidente, sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó inválido y al poco tiempo falleció. Katarzyna se sentía extremadamente triste, no solo por el fallecimiento de su padre, sino también porque había ocurrido mientras estaba con ella. Con el correr de los meses la culpa se convirtió en depresión. Marta, su madre, que era psicóloga, notó este cambio en su personalidad y decidió buscar ayuda. Como ambas vivían en el barrio Nowa Huta, consiguió una clínica allí, donde Katarzyna inició un tratamiento psiquiátrico. Durante los siguientes años, la salud mental de la joven mejoró y pudo continuar con sus estudios sin problemas. No obstante, seguía siendo algo tímida y no tenía muchos amigos. La persona más cercana a ella era una joven llamada Ana, a quien había conocido mientras cursaba el nivel medio. Conectaron automáticamente porque a ambas les gustaba leer y estaban interesadas en el movimiento hippie. Cuando cumplió la mayoría de edad, Katarzyna comenzó a estudiar la carrera de psicología en la Universidad Jagiellonica, en Cracovia. Quería seguir los pasos de su madre y convertirse en una profesional de la salud. Sin embargo, durante el primer semestre se dio cuenta de que aquella carrera no estaba hecha para ella y asistió brevemente a un curso de historia. Esto tampoco la convenció, así que terminó decidiendo cursar la carrera de teología. Allí se sentía muy a gusto. Realmente creía que había encontrado su rumbo. Si bien seguía sin tener muchos amigos, también halló sus lugares de pertenencia. Eran una tienda de discos, donde podía comprar e intercambiar CDs, y un club de estudiantes, donde podía charlar con jóvenes que compartían sus mismos intereses. En su tiempo libre, iba a pasear por ferias de discos, donde compraba aún más ejemplares, sobre todo de su banda favorita, Grateful Dead. No obstante, las personas a su alrededor notaban que cada vez estaba más silenciosa e incluso triste. Finalmente su madre definió que lo mejor era que retomara sus consultas psiquiátricas en la misma clínica de Nowa Huta,
a la que había ido durante los años posteriores. Y esto pareció surtir efecto, porque durante las últimas semanas de octubre de 1998, la joven mostró una mejoría, pero no era exactamente la terapia lo que la tenía tan contenta. El 12 de noviembre de 1998, Katarzyna tenía previsto reunirse con su madre en la clínica psiquiátrica de Nowa Huta a las 6 de la tarde, donde recibía su tratamiento por su depresión. Pero cuando se hicieron las 6:30 y la joven no llegó a la cita, Marta se preocupó. No era habitual que su hija llegara tarde a ningún sitio. Era realmente muy responsable. La mujer regresó a su casa, pensando que quizás Katarzyna se había olvidado de que tenía sesión y había ido directamente allí después de la universidad. Cuando Marta llegó a su vivienda y no encontró ni rastros de su hija, todas las alarmas se encendieron. Su primer pensamiento fue que Katarzyna podría haber sido captada por una secta religiosa, algo habitual en Cracovia en aquella época. Entonces decidió ir a un monasterio cercano, conocido por rescatar jóvenes de aquellas sectas, pero las autoridades del lugar tampoco sabían nada acerca de su hija. Finalmente Marta se trasladó hacia la comisaría local para poner una denuncia por la desaparición. No obstante, los policías le dijeron que debía esperar al menos 3 días para que empezaran a buscarla, ya que se trataba de una persona mayor de edad. Como si esto fuera poco, cuando le preguntaron acerca de la personalidad de Katarzyna y la mujer relató acerca de su historial de salud mental, los agentes alegaron que comenzara a pensar en lo peor. Estaban seguros de que había ido a algún sitio recóndito para quitarse la vida. Eso no convenció a Marta, ya que su hija había mejorado mucho en terapia durante los últimos meses. Mientras esperaba a que pasaran los días y la policía comenzara a buscar a Katarzyna, fue hacia la Universidad Jagiellonica y pegó carteles con la fotografía de su hija en ellos. También pudo hablar con algunos testigos, como una señora que aseguró haber visto a la joven subiendo a un autobús, pero cuando Marta investigó la ruta, no encontró a su hija. Las semanas pasaban y las autoridades parecían poco y nada interesadas en buscar a Katarzyna, por lo que Marta contrató a un detective privado. Durante ese mismo periodo de tiempo, recibió 2 llamadas sumamente alarmantes. Estas provenían de un hombre que supuestamente tenía información acerca del paradero de su hija. Le ofreció reunirse en la plaza central de Cracovia para hablar al respecto. Marta quería ir, pero el detective le aconsejó que no, diciéndole que debía tratarse de alguna estafa. Los agentes, por su parte, insistían en que la joven se había quitado la vida, pero al no haber un cuerpo, Marta mantenía la esperanza de encontrar a su hija con vida. Pronto se demostraría que ambas hipótesis eran erróneas. El 6 de enero de 1999, el capitán del barco remolcador Elk se encontraba navegando por el paso de Dąbia, en el río Vístula en Cracovia, cuando sintió un tirón. Las hélices del barco dejaron de funcionar. Supuso que algún objeto había quedado atrapado en el tornillo de la embarcación. Estos problemas eran frecuentes porque la basura del agua se atascaba en las aspas. No había nada de qué preocuparse. Dejó que el remolcador flotara hasta el sitio de amarre y se paró en la escalera de Dąbia pidiendo ayuda. Luego se dispuso junto a otro marinero a sacar el objeto de la hélice del barco. A primera vista, parecía una pieza de tela gruesa o de cuero, junto a una prenda de vestir. Sin embargo, al acercarse notaron algo que los dejó completamente helados. Aquel objeto misterioso era en verdad un saco maloliente y de un color pálido, hecho de piel humana, cortado con una precisión quirúrgica que espantaba. Y eso no era todo. En uno de los extremos había también una oreja humana con un arete aún puesto. Tanto el capitán como el resto de los empleados avisaron inmediatamente a la policía del hallazgo. Una vez que los agentes se apersonaron en el lugar, pensaron que la víctima debía tratarse de una joven de alrededor de 20 años de edad, y su pensamiento fue automáticamente hacia aquella chica que había desaparecido recientemente, cuya madre aseguraba que su ausencia no se trataba de un incidente. El trozo de piel y la oreja fueron trasladados hacia un centro forense, donde las pruebas de ADN indicaron que aquellos restos pertenecían efectivamente a Katarzyna. Fue una de las primeras pruebas genéticas realizadas para las necesidades de la policía polaca. Inmediatamente después del descubrimiento, se decidió buscar con los medios disponibles en aquel momento más fragmentos óseos en el fondo y las orillas del río Vístula. Decenas de buzos de la policía y agentes de la comisaría de agua de Cracovia
se zambulleron en el agua durante los siguientes días. Finalmente, el 14 de enero de 1999, cerca del nivel del agua de Dombía, en Visúa, se recuperó una pierna derecha que había sido cortada por debajo de la rodilla, como también un glúteo y otras pequeñas partes del cuerpo. Un análisis de ADN de estos nuevos restos encontrados arrojó nuevamente que la víctima era justamente Katarzyna. En un principio se supuso que el cuerpo había sido destrozado por la hélice del barco, pero tras el examen inicial, los agentes no tuvieron dudas de que se trataba de un asesinato. Al examinar los fragmentos hallados, se descubrió que la piel había sido arrancada deliberadamente del torso de la víctima y que las extremidades y la cabeza habían sido cortadas. El patólogo forense determinó además que la piel fue quitada cuando la víctima aún estaba con vida. Luego había sido preparada para crear una especie de traje que probablemente llevaba puesto el asesino antes de arrojarlo al río, de 2 a 3 semanas antes del hallazgo. La situación era por demás espantosa. Aquella actividad criminal por parte del perpetrador no tenía precedentes en la criminología polaca. El crimen fue nombrado Caso Skóra, que significa piel en polaco, y apareció en todas las portadas de periódicos del país. Los agentes se pusieron manos a la obra para encontrar el resto del cuerpo de la joven, enviando mensajes a todas las unidades policiales de Polonia. La idea era examinar completamente el río Vistula en busca de más indicios. Pero las partes restantes del cuerpo nunca fueron encontradas. Todos los restos de cuerpos derivados de desmembramientos que se encontraban en Cracovia fueron comparados con el ADN de Katarzyna sin obtener resultados. Y aunque no dieran con el resto del cuerpo, los agentes debían encontrar al siniestro asesino. Las primeras sospechas se posaron sobre un sujeto llamado Jan, que había asesinado a su mujer y a su hijo en 1983 para luego desollar sus cuerpos. Era el único criminal en Polonia que había realizado un acto así de cruel. Lo cierto es que su estado físico se había deteriorado debido a una enfermedad, por lo que rápidamente fue descartado. Los agentes comenzaron a indagar en la vida personal de Katarzyna, con el fin de descubrir cómo habían sido sus últimas semanas de vida. Querían saber si había hecho algún cambio en su rutina. Luego de entrevistar a sus docentes, supieron que las 3 semanas posteriores a su desaparición, la joven no había asistido a ninguna clase. Eso era muy poco habitual en ella, ya que tenía una asistencia casi perfecta. Lo más llamativo era que su madre dijo que no tenía ningún conocimiento acerca de esto, porque su hija se marchaba siempre a la hora que comenzaban las clases y regresaba a la casa cuando terminaban. Sus amigas dijeron que conocían poco de su vida privada, porque realmente era muy tímida. No tenían forma de saber lo que pasaba por su mente. Sus compañeros, por otro lado, indicaron que siempre se sentaba atrás, sin interactuar con nadie. Lo que sí notaron sus allegados fue que poco tiempo antes de desaparecer, Katarzyna realizó algunos cambios en su apariencia física. Se inscribió en un plan para bajar de peso y se tiñó el pelo de color negro a rubio. Con base a esto, los agentes pensaron que la joven podría haber conocido a un chico del que podría estar enamorada y que sería el culpable de su ausencia. Entonces se dedicaron a investigar los sitios que frecuentaba, otros jóvenes que asistían a la misma tienda de discos que ella y al club de estudiantes afirmaron haberla visto hablando con un chico. Su nombre era Jacob y ambos parecían buenos amigos, aunque también era evidente que ella estaba interesada románticamente en él. Lo cierto es que Jacob tenía novia y sus interacciones con Katarzyna se limitaban a intercambiar discos y hablar de libros. El joven declaró a la policía que en ningún momento habían charlado sobre su vida privada. Además tenía una coartada sólida para la noche de la desaparición, por lo que fue rápidamente descartado como sospechoso. Los agentes siguieron indagando en los hombres que frecuentaban estos lugares a los que asistía Katarzyna. Así supieron que un chico del club había sido denunciado por varias mujeres por acoso, pero al igual que Jacob, tenía una coartada sólida para el día que se perdió todo rastro de la joven. Los meses pasaban y la policía no tenía siquiera un sospechoso. Temían que el asesino de Katarzyna volviera a atacar, por lo que elaboraron un perfil para difundirlo entre la población de Cracovia. Se trataba de un hombre de 20 o 30 años, con un trastorno mental grave, psicópata con personalidad narcisista y una inteligencia superior a la media, pero no tenían mucha información.
Recién 5 meses después de la desaparición de la joven, el 31 de mayo de 1999, la policía recibió una llamada que podría llegar a estar conectada con el caso. Era de un hombre mayor que acababa de encontrar el cuerpo de su hijo de 50 años en el sótano de su casa en Cracovia. Sospechaba que el asesino era su propio nieto, llamado Vladimir. Este sujeto, también adulto, se había mudado desde Cáucaso y asentado en Vysechen, cerca de Cracovia, unos años atrás. Luego llegaron su abuelo y padre. Ese último había vendido su casa de Rusia tras abandonar a su mujer, la madre de Vladimir y de su hermana, por otra de 30 años más joven. Esto fue un gran golpe para los dos jóvenes, ya que su padre cortó todo contacto con ellos. Tiempo después, Vladimir había reconstruido parcialmente su relación con su padre. El día del crimen, lo atrajo hasta la casa donde él vivía con su abuelo. Una vez allí, lo llevó al sótano, rodeó sus tobillos con una cuerda y lo alzó, atando el otro extremo de la cuerda a una ventana. Posterior a eso, le realizó 2 cortes detrás de las rodillas y guardó la sangre en una cubeta. Luego le seccionó la cabeza y desolló la piel de esta. El cráneo lo arrojó a la maleza del jardín y con la piel entre sus manos confeccionó una máscara que guardó en su propia habitación. Al día siguiente, Vladimir se puso la ropa de su padre y la máscara que había hecho con su piel, además de un sombrero y una bufanda. Desayunó con su abuelo como si nada hubiera pasado, y el anciano habló con él, pensando que se trataba de su propio hijo, hasta el mediodía, cuando encontró el cuerpo en el sótano y llamó a la policía. Cuando la unidad de medicina forense de Cracovia recibió el cuerpo del hombre y la máscara hecha con piel humana, pensaron automáticamente en el caso de Katarzyna. Entonces los agentes volvieron a la casa de Vladimir para examinar minuciosamente el lugar, pero no había rastros de la joven. Como el acusado era extranjero, no tenía conocimiento de la ciudad y la casa era prácticamente el único lugar en el que podría haber seccionado el cuerpo. Por ende, no se realizaron más búsquedas para relacionarlo con el deceso de Katarzyna. Además, lo cierto es que Vladimir tenía un móvil para cometer el asesinato de su padre. El abandono de su madre por aquella mujer mucho más joven. Era evidente que los crímenes no estaban conectados. Vladimir fue acusado del asesinato de su padre y condenado a 25 años de prisión. Después de unos años fue trasladado a una prisión en Rusia por petición de él, pero jamás se le acusó como sospechoso del crimen de Katarzyna. En otra investigación de 1999, fue identificado como sospechoso un hombre de Cracovia, al que le gustaban los paseos nocturnos junto al río. Se sabía que odiaba a las mujeres y que abusó de al menos una, aunque poco después, la policía descartó que fuera un asesino. En el año 2000, los restos de Katarzyna fueron exhumados. Así los forenses descubrieron ADN de otra persona en su cuerpo. Lo cotejaron con los perfiles genéticos ingresados en la base de datos de la policía. Ninguno arrojó coincidencia. Para ese entonces, no había ningún crimen idéntico al de la joven. Lo más posible era que el asesino se hubiera escapado de la ciudad o incluso del país. También podría haber dejado de asesinar, luego de saciar sus instintos con Katarzyna, o incluso haber fallecido. Un año después, en el 2001, la investigación cesó formalmente. Las autoridades no tenían esperanza alguna de encontrar al autor del crimen, pero los agentes de policía implicados en el caso seguían creyendo que eventualmente habría nuevas pistas. En el año 2005, el cuerpo de una mujer apareció en el parque Yermanok. Había sido seccionado quirúrgicamente y apuñalado. 12 días después, apareció la cabeza de la víctima. El modo de asesinato era notoriamente parecido al del caso de Katarzyna. Los agentes de la policía pensaron que finalmente podrían dar con su asesino. Tiempo después, un testigo anónimo realizó una llamada al 911 diciendo que el sospechoso que buscaban era un hombre llamado Zbigniew. La policía dio con su paradero y pronto supieron que extorsionaba mujeres y las obligaba a ser damas de compañía. Había asesinado a la víctima en el parque porque le estorbaba en su negocio. Nuevamente, el móvil no tenía nada que ver con el caso de Katarzyna. Los agentes estaban otra vez en el punto de partida. No hubo actualizaciones en la investigación hasta el 2012, cuando gracias a los avances en el campo de la medicina forense y la genética,
y a la colaboración con expertos, la Fiscalía reanudó la investigación. Se convocó a un equipo de policías de los expedientes X, es decir, de la unidad de casos sin resolver del FBI, y se ordenó la exhumación y una necropsia adicional de los restos de Katarzyna. Los expertos del Laboratorio de Pericia Tridimensional de la Universidad Médica de Breslavia crearon un modelo de las heridas infligidas a la víctima y llegaron a la conclusión de que el agresor había utilizado un instrumento afilado para herir a la víctima en el cuello, la axila y la ingle, infligiéndole dolor y desangrándose hasta perecer. Pero lo más importante fue que se hallaron en sus restos fragmentos de vegetación que no pertenecían al río Vístula ni a otras zonas acuáticas. Esto revelaba que el asesinato no debía haber ocurrido allí y tenían que buscar al culpable en otros sitios. En 2014, un representante del FBI para Europa creó un nuevo perfil psicológico del sospechoso, señalando sus tendencias sádicas. Estaba convencido de que el crimen había tenido un motivo íntimo. El asesino tenía una ira contenida por no ser mujer y le habría quitado la piel a Katarzyna para ponérsela, ya que deseaba ser como ella. Lo más probable era, por la precisión de los cortes hallados en el cuerpo de la joven, estuviera acostumbrado a trabajar con herramientas cortantes, ya fuera profesionalmente o como aficionado. Debía ser carnicero, sastre, cirujano, cazador o veterinario. Lo más seguro era que tuviera una constitución física parecida a la de la víctima, es decir, que midiera alrededor de 1,70 m, porque de lo contrario, no hubiera podido utilizar su piel como abrigo. En 2016, los investigadores consultaron al profesor de la Universidad de Cumbria Duarte Nuno Vieira, especialista portugués en medicina forense y experto de la ONU en el campo de las señales de tortura en el cuerpo humano. Él confirmó que Katarzyna fue torturada antes de fallecer y que el autor posiblemente estaba entrenado en artes marciales, específicamente en una variante particular no revelada. Otro rasgo característico del asesino lo señaló el especialista del FBI que investigó el caso. Afirmó que el autor, independientemente de si conocía a la chica o no, era una persona considerada un monstruo inofensivo, alguien en quien los vecinos no dudarían en dejar a su cuidado a sus hijos. Aunque también surgió una nueva hipótesis, que en realidad retomaba la primera llevada a cabo por la policía. Aparecieron estrías en la pierna de Katarzyna, que fue encontrada una semana después en Wisła. El doctor Tomasz Konopka, que publicó un estudio sobre más de 20 delitos relacionados con el desmembramiento de cuerpos, destacó que las estrías características en la piel de la joven solo se describen en la literatura médica en 3 casos. Las opciones que no implican un ataque son una caída desde gran altura o un accidente automovilístico a una velocidad superior a 80 km/h. Parecía bastante improbable que el asesino se hubiera tomado la molestia de provocar un accidente o arrojar a la víctima por el balcón. Correría un riesgo demasiado grande de ser visto. Si alguna de estas dos opciones era cierta, lo más probable era que Katarzyna hubiera intentado quitarse la vida y que la persona que le arrancó la piel no fuera su asesino. Podría haber encontrado su cuerpo después del accidente y haber procedido a despedazarlo. Aunque también estaba la posibilidad de que las estrías hubieran aparecido si una máquina de limpieza, una especie de peine grande en el bombardeo de Dombia, atravesó la pierna de la víctima. Para poder disipar las dudas, los agentes debían encontrar más restos del cuerpo de Katarzyna. El fiscal del caso encargó a Maciej Rox, un experto en el campo de la búsqueda de cuerpos humanos en el medio acuático, que evaluara la conveniencia de volver a penetrar en el fondo del Vístula. También se consultó a los agentes de la Comisaría de Agua de la Policía de Cracovia sobre la ubicación de los restos de cuerpos buscados en el fondo del Vístula. La policía indicó que los cuerpos se encontraban con mayor frecuencia en la zona de Dombia y en el margen derecho del río, justo antes del paso Dombia, cerca de la planta de cemento en Podgórze. Rox dio el visto bueno, y el 17 de octubre de 2016, un equipo de buzos del Grupo Especial de Buceadores de la República de Polonia descendió al fondo del río cerca de la presa de Dombia. Utilizaron tecnología moderna para realizar una búsqueda detallada del fondo y orillas del río. Encontraron fragmentos de redes de pesca y objetos como contenedores, carrocerías, entre otros. Debían analizarse, ya que era posible que los restos de Katarzyna se hubieran quedado atrapados en tales objetos.
y luego la arena del río los cubriera, pero los procedimientos no arrojaron nuevos resultados. Realmente parecía que el caso jamás se resolvería. O al menos así fue, hasta que en octubre de 2017, cuando la policía de Cracovia recibió una carta de un sujeto que decía ser amigo del asesino de Katarzyna. Dijo que estaba obsesionado con el crimen, al punto que visitaba constantemente la tumba simbólica que su madre le había hecho para dejarle velas. Su nombre era Robert Janczewski, tenía 52 años y vivía en el barrio Kazimierz de Cracovia, muy cerca del río. Algo curioso era que en 1999 el hombre fue declarado persona de interés en el caso porque se vestía con ropa femenina y acosaba a mujeres, pero no había sido detenido. Sus vecinos lo describieron como un bicho raro, aficionado a cazar animales y al ocultismo. Respecto a su infancia, se supo que sus padres lo abandonaron al nacer y que fue criado en un principio por su tía, pero esta falleció cuando tenía tan solo 2 años, por lo que empezó a vivir con sus abuelos paternos, que tenía un historial de abusos físicos hacia sus hijos. Los adultos repitieron ese patrón con Robert, hasta que ese cumplió 11 años y decidió mudarse con sus padres. Allí tampoco se sintió a gusto. Su padre era un poeta y artista, muy desconectado de la realidad. Su madre, por otro lado, era una fanática religiosa algo estricta, que jamás le demostraba afecto. Como la mujer padecía migrañas, la casa debía permanecer a oscuras y en silencio. Robert también la pasaba fatal fuera de su hogar. Jamás tuvo muchos amigos, ya que los niños de la escuela lo encontraban agresivo y desagradable. Durante sus primeros años de adultez, trabajó en un laboratorio de disección, donde se ocupaba de cuerpos humanos. A los 20 años se enlistó en el servicio militar y fue empleado del Instituto de Zoología de Cracovia, donde pudo observar el proceso de preparación de pieles de animales. Fue despedido al día siguiente de que asesinara a todos los conejos del instituto durante su turno, supuestamente por mera diversión. Además de aquel historial problemático, Robert encajaba en el perfil psicológico elaborado por el FBI, ya que había recibido formación en artes marciales. Y su propia madre testificó que durante la época posterior al asesinato de Katarzyna, Robert cambió drásticamente de personalidad. Solía tirarse al suelo y entre llantos decir que él no había asesinado a Katarzyna y que sus amigos del gimnasio le habían tendido una trampa. Esto era sumamente extraño para ella, porque nadie lo había acusado del crimen. Poco después, Robert se volvió un fiel creyente y comenzó a asistir a la iglesia todos los días. El 4 de octubre de 2017, 19 años después del asesinato, la policía detuvo a Robert en su departamento. Los investigadores registraron el lugar y encontraron sangre en el baño y 2 cabellos de mujer bajo la tina. Como resultado, la bañera y el marco fueron confiscados para realizar más pruebas. También comenzaron a indagar entre los conocidos de la víctima para averiguar si realmente ella y el sospechoso se conocían desde antes de su desaparición. Robert lo negó, pero los testigos dijeron algo muy diferente, y aún más incriminatorio fue lo que hallaron en sus diarios, donde él escribía acerca de las mujeres que acechaba. Entre otros nombres estaba justamente el de Katarzyna. Gracias a todas las declaraciones y a los escritos, los agentes pudieron llevar a cabo una reconstrucción del caso. Robert se acercó a Katarzyna, aprovechándose de que era una joven tímida y solitaria. Identificó que estaba interesada en la música y en los libros, y estableció conversaciones con ella sobre eso. Al poco tiempo, comenzaron a ir al cine, y ella probablemente desarrolló un interés romántico con él. De hecho, Robert tenía una afección por las mujeres de pelo rubio, lo que explicaría el teñido que ella se realizó poco antes de desaparecer. El 12 de noviembre de 1998, durante la mañana, Robert le propuso a Katarzyna ir a una cabaña a propiedad de su familia, sin avisarle que estaba abandonada. Al llegar comenzó el ataque, le pegó hasta dejarla inconsciente y luego le quitó la piel con precisión, lo que provocó su deceso. Acto seguido, utilizó la piel para coser un traje e intentó ponérselo, pero no le quedó, ya que era más bajo que su víctima y además era musculoso. Ofuscado, se deshizo del cuerpo y guardó el traje, que más tarde arrojó en el río Vístula. La cabaña donde el sospechoso y Katarzyna habrían ido también fue allanada, encontrándose restos de ADN femenino,
Todo parecía indicar que finalmente habían atrapado al culpable. Robert fue acusado de homicidio agravado, con especial crueldad, y trasladado a prisión preventiva mientras esperaba su juicio. En 2018 el Tribunal de Apelación acordó extender su detención hasta el 6 de septiembre de ese año, mientras los investigadores reunían más pruebas. En diciembre, Robert denunció acoso por parte de los guardias de la prisión, pero las denuncias fueron investigadas y se determinó que carecían de fundamento. A la fecha de la realización de ese video, Robert continúa en prisión preventiva y del juicio se sabe poco y nada. Lo único certero es que será a puerta cerrada y que se atrasó por la pandemia del COVID-19. Los agentes aseguran tener pruebas claves contra él, pero estas no pueden ser reveladas. Ni siquiera está constatado si el ADN hallado en la casa del acusado es realmente el de Katarzyna. ¿Fue Robert efectivamente el siniestro asesino o solo le quitó la piel? Nos enteraremos dentro de poco de que nuevamente la policía fue tras la persona equivocada. Los indicios señalan que no, pero hasta que no haya ningún comunicado oficial, es difícil asegurarlo. A 25 años del asesinato de Katarzyna, su madre continúa exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Puedes encontrarme como Criminalista Nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en cualquier plataforma de streaming de audio de tu preferencia. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta el próximo capítulo. Buenas noches.